es el coordinador nacional, que es el coordinador nacional de Sportello Giovani, para que nos cuente entonces un poco sobre esta iniciativa, el alcance y la experiencia hasta ahora. Un placer, Marco, conocerte. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al señor Hugo Bazzani y a la presidenta de la Covenant Venezuela, la señora Lidia Brutini. Y bueno, bienvenidos a todos al Masterclass de Propiedad Intelectual para proteger tu negocio, que es la segunda actividad de Sportello Giovani y que dictará el abogado Joaquín Núñez, especialista en propiedad intelectual, quien es socio de la firma Oed & Partners. Antes les hablaré brevemente sobre Sportello Giovani, la cual es una red de jóvenes empresarios vinculados a las actividades de la Cámara de Comercio venezolano-italiana, Covenant. A través de Sportello Giovani buscamos adaptarnos los extensos servicios de la Cámara a las necesidades de los empresarios emergentes hasta de 30 años. Y por eso los invitamos a que formen parte de esta red que servirá también de relevo para Covenant. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marco. Un verdadero placer y te felicito por esa iniciativa y estar en este momento dirigiendo, tener la oportunidad de dirigir como coordinador nacional a Sportello Giovani. Bueno, para seguir con lo que tenemos previsto, para mí es realmente un placer poder presentarles a mi socio Joaquín Núñez, quien va a ser va a hacer la ponencia el día de hoy en un masterclass que resulta sumamente interesante y además de actualidad. Joaquín es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. También tiene una maestría en propiedad intelectual en la Universidad de John Marshall Law School y una maestría en administración de empresas en Golden Gate University. Así que es un perfil bastante integral porque aparte del dominio que tiene en el aspecto legal, también conoce por supuesto la parte administrativa del mundo de abogados. Es interesante mencionar que estamos en el año aniversario de la firma. Este año estaremos cumpliendo 80 años. Así que bueno, hay 4 generaciones que están acá de relevo y para nosotros es un extraordinario placer estar acá con ustedes. Así que bueno, vamos a entrarle en materia. Yo le dejo la palabra a Joaquín. Solamente quería puntualizar la dinámica del evento. Vamos a cerrar las cámaras y los micrófonos a efectos de optimizar sobre todo la conectividad. Y por último, decirles que al final sería interesante que vayan anotando sus preguntas y al final responderlas para que de esa manera la dinámica fluya con más naturalidad. Entonces, estamos de acuerdo. Bienvenido, Joaquín. En tus manos estamos. Muchísimas gracias, Hugo, Marco, a todos los amigos de Covenant, a la presidenta, la señora Brutini. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes por segunda vez. El año pasado tuvimos un evento bastante interesante, muy bueno, y bueno, esperamos repetirlo este año igualmente. Voy a intentar compartir la presentación. Aquí está. Por favor, avíseme si todos la ven. Perfecto, Joaquín. Sí, se ve. Estupendo, estupendo. Ok, bueno, feliz tarde para todos. Para mí, como les decía, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a tratar hoy todo lo que es un tema súper interesante, el tema que por lo menos a mí me apasiona, que es el tema de la propiedad intelectual. Y en estos pequeños minutos que tenemos, vamos a abordarlo o ver la propiedad intelectual como un mecanismo o un medio para proteger tu negocio. Y vamos a enfocarlo principalmente a las marcas comerciales, a pesar de que hay otros mecanismos de protección. ¿Ok? Entre las preguntas que nos hacemos y que queremos traer sobre la mesa en esta presentación es ¿cómo la propiedad intelectual puede ayudar a fortalecer mi negocio? ¿Cuál es la mejor estrategia de protección para mis productos y servicios?
¿Puedo obtener más de una protección de propiedad intelectual sobre mis productos, servicios, creaciones o invenciones? Después de ver el alcance de la propiedad intelectual en estos tiempos, ¿debo replantear mi negocio? Entiendo que si bien hay muchos emprendedores interesados en esta área, también hay personas que, bueno, tienen negocios que han estado activos por muchos años y bueno, podrían tener unos activos de propiedad intelectual bastante interesantes que podrían reenfocar la forma en cómo ellos hacen negocio actualmente, ¿no? ¿Cómo le puedo sacar provecho a mi propiedad intelectual? ¿Deseo expandir mi negocio o algunos de mis productos o servicios a otros países? Y por último, otra pregunta que hoy en día tiene bastante importancia. ¿Una correcta protección de propiedad intelectual podría incrementar el valor de mi empresa? Y bueno, efectivamente, la respuesta sería sí, definitivamente sí. Antes de comenzar ya en materia y venir con definiciones o estrategias que normalmente solemos dar los abogados, es importante ver en contexto lo que es la propiedad intelectual desde un punto de vista histórico y cómo ha ido evolucionando a través de los años. Y hace nada, hace 50 años, los años 70, más del 80% del valor de una empresa residía en sus activos tangibles, es decir, sus oficinas, sus máquinas y el edificio donde estaban, ese tipo de cosas. Hoy en día el porcentaje es al inverso. El porcentaje donde tiene más valor es en sus activos intangibles, aquellos como las marcas, las patentes, el derecho de autor, y de ahí radica su principal fuente de negocio y de explotación comercial. Para nada más mostrarles, muestro un botón, tenemos el top 10 de las compañías con mayor valor en intangibles, siendo dentro de los últimos 10, 15 años punteando siempre las empresas de tecnología. Hoy en día Microsoft retoma el número 1 después de varios años, ya que Apple había estado dominando ese sector, ¿no? Tenemos otras empresas de tecnología como Facebook, actualmente que, bueno, su principal método de ingreso es a través de los datos personales de las personas. Y tenemos otras empresas de retail, de Internet, como puede ser el Alibaba Group o Amazon. Todos conocemos el tema de Apple y cómo fue creado en un garaje en California. Y bueno, hoy se convierte en un monstruo dentro del mundo de la tecnología. El valor del activo de la propiedad intelectual. ¿Por qué realizar una valoración de la propiedad intelectual que tiene mi empresa? Hay varias razones. Una, la principal podría ser obtener financiamiento, también licenciar las licencias de franquicias, captación de nuevos socios. No es lo mismo llegar a buscar un negocio con una persona y, bueno, teniendo ya una marca comercial registrada, una patente. Son mecanismos o medios de protección de tu propiedad intelectual, la que tiene tu empresa, para abrir nuevas oportunidades de negocio. Importancia de la propiedad intelectual, bueno, la exclusividad. Hacer que otros terceros no utilicen esas creaciones que están bajo tu propiedad. Y por supuesto, beneficios futuros. Esto representan a través de nuevas oportunidades, ya que uno tiene esa exclusividad. En el caso venezolano hay un fenómeno bastante interesante que ha ocurrido en los últimos 2 años, que es el resurgimiento de marcas nacionales. Yo creo que el tema pandemia ayudó mucho a esto, a que hayan nuevas marcas venezolanas en el mercado. Todos conocemos el fenómeno del delivery, de cómo personas desde su casa o desde locales comerciales que han alquilado han empezado, bueno, desde comidas hasta cualquier tipo de cosas han empezado a realizar y los venden a través de Instagram o Internet u otras plataformas de redes sociales. Entre esos datos muy interesantes que Yumi recauda aproximadamente $47 millones para su expansión en América Latina. Bueno, es un monto increíble. Yo creo que este fenómeno ha sido muy interesante y posiblemente muchos de los que nos escuchan hoy están relacionados o tienen algo que ver con este tipo de emprendimientos. Para entrar en materia propiamente dicha, voy a darles lo que sería la definición de propiedad intelectual, ¿no? Esta definición es hecha por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, revisada en el año 2021, y dice así: la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente,
tales como invenciones, obras literarias, artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Como pueden ver, esta es una definición bastante amplia que busca efectivamente proteger esas creaciones de la mente hechas por personas y otorgarles esa exclusividad para que ellos puedan explotar comercialmente las mismas. ¿Qué tipo de protección en la propiedad intelectual existen? Bueno, existen la protección de marcas, las patentes, derechos de autor y derechos conexos, secretos comerciales o empresariales, diseños, modelos comerciales o llamados también modelos industriales. La protección de datos personales es un tema muy álgido y muy controversial hoy en día, sobre todo en Europa, que tiene una nueva ley para la protección de los mismos. Y bueno, adicionalmente existen otros mecanismos de protección que, aunque no estén explícitamente contemplados en la ley, ellas pueden buscarse por vía constitucional, en el caso venezolano, ya que no es limitativo este tipo de protección, porque estas, por lo menos las marcas y las patentes serían las básicas o las principales. Pero siempre hay otros mecanismos, como podrían ser el derecho a la publicidad, el derecho de imagen, entre muchas otras. Las marcas. Como les comenté al principio, vamos a enfocar esta presentación en lo que son las marcas comerciales, ya que entiendo que es el principal interés para las personas que nos escuchan y evidentemente puede ayudarlos a aclarar muchas dudas. La marca, definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, del año 2021, se entiende cualquier signo. Cuando hablo cualquier signo, es cualquier signo, cualquier medio de expresión que permita diferenciar, otra palabra clave, diferenciar. Cualquier signo que permita diferenciar. ¿Qué permite diferenciar qué? Los productos o servicios de una empresa de la otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual protegidos. Aquí tenemos unos 4 ejemplos, lo que sería una marca de producto con la letra ST, que yo creo que todos los reconocemos, todos los que estamos en Venezuela sabemos que es una marca relacionada a una bebida alcohólica que se llama el ron, el ron Santa Teresa. Es una marca de producto, porque tenemos un producto que es la bebida alcohólica, y tenemos un segundo ejemplo, que es una marca de servicio, como puede ser la marca Google, que a pesar de que también tiene productos, su principal objetivo siempre fue el servicio de búsquedas, que ofrecen un servicio de búsquedas que realizan a través de una plataforma de Internet. También están otro tipo de marcas, que son los lemas comerciales. Aquí tenemos un famoso eslogan, el lema de Just Do It, de Nike. Pero bueno, hay también otros ejemplos venezolanos, como el rico sabor de Mavesa, entre otros. Y hay después una subcategoría que la vamos a nombrar muy brevemente, que son las denominaciones de origen, que en el caso, aquí tenemos un ejemplo, que es el de ron de Venezuela, que son aquellos productos realizados dentro de Venezuela que cumplan con ciertos estándares de calidad, se le otorga esta denominación de origen. Italia, por ejemplo, es el país, como un dato importante, un anecdótico, con más denominaciones de orígenes en el mundo, muy famoso por sus vinos y sus quesos, ¿no? Ok, las marcas pueden ser palabras o frases, diseños o mixtas. Aquí tenemos estos 3 ejemplos de Spotify y YouTube, en donde podemos ver la palabra Spotify o YouTube. Después vemos los logos o esos diseños, que ya cuando los vemos los reconocemos y sabemos qué son, o en la última parte que vemos que son mixtas, porque tienen tanto el logo como la palabra que los acompaña. Y en la línea de abajo vemos unas subcategorías también que son llamadas actualmente por muchos de los profesionales del derecho y profesores de abogados en esta materia, reconocidas como marcas no convencionales. Son las marcas tridimensionales, que protegen la forma estética, la forma exterior de un producto. Ahí vemos la cajita del McDonald's o el huevo Kinder. Las marcas olfativas, estas marcas, bueno, vemos aquí 2 ejemplos, que es el de Play-Doh, que cualquier persona que ha comprado este producto, bueno, lo abre, sabe que tiene un olor particular. Por lo tanto, ninguna otra empresa que venda plastilinas o productos similares pueden tener ese mismo olor. También hay una pelota de tenis en referencia a una empresa que vende unas pelotas de tenis también con un olor particular. Por lo tanto, otras empresas que hacen y venden
pelotas de tenis no deben o no pueden tener ese olor, pues estarían violando el derecho marcario o estarían en presencia de una infracción marcaria al utilizarlas o al hacerlas. Y por último, no menos importante, unas que están muy de moda actualmente, que son las marcas sonoras. Nosotros reconocemos actualmente ese sonido particular y especial que tiene Netflix cuando vamos a empezar a ver una película, el tada o el Microsoft cuando prendemos la computadora. Esos son marcas sonoras protegidas en muchas de las jurisdicciones que la permiten. Actualmente Venezuela no lo permite, pero se encuentra en discusiones de lo que sería la nueva ley de propiedad industrial, que veremos cuando pasa a ser vigente. A pesar de todo lo que ya hemos comentado, hay una clasificación de marcas que yo creo que es la principal y la más importante, que sería la clasificación de las marcas según sus fortalezas. Aquí tenemos 3 colores, que son los verdes, el amarillo y el rojo, siendo los verdes en donde recomendamos que esté su marca, la amarilla en donde vemos que está en una zona un poquito delicada, y la parte roja son aquellas marcas que no pueden ser protegidas o que perderían la protección. Estas son las marcas aleatorias, siendo la más fuerte, y la genérica, aquella la más débil. La marca aleatoria es aquella que va relacionado con un nombre que ya existe, pero que identifica a un producto o servicio que no está relacionado con ese nombre. Aquí tenemos el ejemplo clásico de Apple, manzana, para identificar computadoras o equipos electrónicos, mientras que si fuese Apple o manzana para identificar o vender manzanas en un puestico de frutas, sería una marca genérica, porque estaría identificando el género completo. ¿Ok? Marcas aleatorias, tenemos esta Apple, tenemos BlackBerry, tenemos Camel para cigarrillos, el BlackBerry para celulares, entre otras, ¿no? Marcas de fantasía, que es la segunda más fuerte. Las marcas de fantasía son aquellas marcas que consisten en una palabra que no existía antes, que no tenía ningún significado anteriormente, y bueno, identifica productos o servicios que están en el mercado. Pepsi no tenía ningún significado anterior antes de identificar este refresco, así como tampoco podría tenerlo Google o Exxon o Xerox para sacar copias en una máquina fotocopiadora. Después vienen una que está en el medio, que son las marcas evocativas. ¿Qué quiere decir con una marca evocativa? También le llaman sugestivas, que de alguna forma buscan sugerir o evocar algún significado para la mente del consumidor. Cuando te dicen Best Buy es el mejor lugar para comprar, bueno, de alguna forma evoca y llama la atención. Definitivamente esta clasificación de marcas es la que más le gusta a los especialistas del mercadeo, porque, bueno, causa esa retención o ese asombro en los consumidores para llamar la atención. Y después venimos con estas dos clasificaciones que tenemos al lado derecho, son las descriptivas y genéricas, que son aquellas marcas que no son registrables o que en el caso de las descriptivas necesitarían obtener un significado adicional frente a los consumidores para ellos relacionarlos y poderlos identificar y cumplir la función de una marca, que es diferenciarse y distinguirse de sus competidores. Aquí tenemos el ejemplo de la marca descriptiva de Telefónica, pero puede ser el Travel Channel o puede ser el Banco Mercantil. Evidentemente todos los bancos hacen operaciones mercantiles, entonces de alguna forma describe lo que ellos hacen. Y después tenemos, bueno, las marcas genéricas, ya que identifica a todo un género. Por ahí hay una tienda, ¿no? Una frutería que se llama Tu Frutería. Bueno, evidentemente para obtener el registro de esa marca va a ser muy complicado porque está identificando el género. Tenemos además otros ejemplos con marcas nacionales, o puede ser Araguato, una marca aleatoria. Araguato es un mono, y bueno, actualmente esa empresa se vende en medias, calcetines, a través de esta marca Araguato. Calox, en principio no tiene ningún significado, sino que es una marca de fantasía y identifica productos farmacéuticos. Migurt, una marca evocativa, ya que tiene algo de yogurt con el mi,
una marca bien llamativa. Tenemos otras marcas como Pedidos Ya, que describe de alguna forma, o una marca genérica nacional como puede ser el Pasticho, by Morandi. La palabra pasticho sola va a ser muy difícil registrarla, entonces a lo mejor utilizando el by Morandi, establecido en 1981, los podría ayudar en la obtención de esa marca. Hay que tener en cuenta que de las marcas de fantasía, como Kellogg's, en el caso Pepsi, otra marca de fantasía podría ser Google, pueden caer en la genericidad, pueden volverse genéricas si no se hace un uso correcto de esa marca. Ha pasado con la marca de Bayer, por ejemplo, aspirina, o en el caso de una marca de contenedores de bebidas, como era el caso del Termo, o actualmente puede ocurrir lo mismo con Contigo, y hay un caso muy famoso de los hermanos italianos que emigraron a Estados Unidos, que son los hermanos Jacuzzi, que bueno, uno de los, eran varios hermanos, si no me equivoco, eran 7 hermanos, y uno de ellos tenía un hijo que tenía artritis. Y bueno, lo que ellos idearon, un mecanismo, ya que ellos tenían una empresa de motores y de carros, utilizar uno de esos motores y ponerlo en una bañera, en una tina, y de ahí nace el jacuzzi. Hoy en día el jacuzzi se utiliza de forma genérica para nombrar lo que sería una tina o con propulsores o una bañera con propulsores de chorro. ¿Qué no puede ser registrado como marca? Bueno, ideas inmorales, evidentemente, groserías, productos que no tampoco estén oficializados o que estén fuera del comercio, insignias del país, de cualquier país, no pueden registrarse como marca y buscar una persona individualmente, buscar la exclusividad de un uso de una insignia o de una bandera de un país. Tampoco pueden registrarse como marca los términos de uso general, restaurante, el periódico. Uno no puede buscar esa exclusividad y pretender excluir a terceros que la utilizan. Y tampoco, evidentemente, pueden registrarse a unos signos o unas marcas similares que ya existen en el mercado. Esto ocurre bastante, gente que quiere aprovecharse de la forma de como ya del éxito que haya obtenido una marca ya registrada y bueno, agarrar esa popularidad y capitalizarla. Otras cosas que no pueden registrar, otros signos que no pueden registrarse como marca, figuras no novedosas, combinaciones de colores o colores solos y términos que responden con el producto en sí mismo. ¿Cómo fortalece mi negocio las marcas? Bueno, en primer lugar, garantizan que los consumidores distingan tus productos de los demás. Esto es vital. Esto es la principal función de una marca. Distinguir tu marca de las otras que ya existen en el mercado. Son un instrumento de comercialización y proyectan la imagen de tu empresa. Tu marca suele ser tu empresa y de ahí radica lo que viene siendo la vitrina para los consumidores en ver en qué consiste tu empresa y qué hace. Pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingreso a través de regalías. Esto es de vital importancia. Hay un caso muy, muy trascendente que ocurrió aquí en Estados Unidos en relación a la marca Harley Davidson. Harley Davidson son unas motos muy costosas de 30, 40 mil dólares que no todo el mundo podía comprar y en los años 80 se vio sumergido en una crisis. Evidentemente la gente prefería comprar carros por precios más económicos a comprar una moto de ese nivel. Entonces la empresa Harley Davidson empezó a licenciar su marca para crear otros productos, chaquetas de cuero, bolígrafos, jeans, camisas, e inclusive restaurantes y bares. Y a través de esto empezó la empresa a diversificarse y a obtener otros ingresos de fuente directa a través de sus marcas. Y bueno, como nombramos anteriormente, son activos comerciales, pasa a ser parte del patrimonio de la empresa con un valor comercial muy importante y de ahí lo importante de hacer una valoración de la propiedad intelectual de la empresa de forma continua y de igual forma son útiles para obtener financiamiento. Estrategias de protección. Aquí comienza para lo que serían los emprendedores unos puntos bastante importantes y una lámina en los cuales ellos deberían tomar en consideración, y para aquellos que tienen ya un negocio andando de muchos años, esto es de igual forma muy interesante porque podrían replantearse
la forma como están haciendo las cosas. Bueno, el primer paso sería identificar estos activos intangibles. ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis marcas? ¿Qué valor tiene cada una de ellas? ¿Yo vendo todos los productos bajo todas las marcas? Sí, no. ¿Debería suprimir algunas de estas marcas porque son ineficientes? ¿No tienen ningún reconocimiento frente a los consumidores? ¿O por el contrario, sí lo tiene y debería propulsarlo más? Bueno, estas son preguntas que uno debe hacerse, ¿no? Posicionar estos activos en el mercado. Y evidentemente, una vez que lo identifiquemos, deberíamos ver las modalidades de protección, las políticas de consolidación y la estrategia de diferenciación. De ahí viene la importancia que hemos hablado de diferenciarte de los demás. Estos son términos ya utilizados y ya entendidos como de gran importancia en un negocio, desarrollado por Michael Porter, de todo lo que son las fuerzas del mercado y la estrategia de diferenciación. Ahora, cuando hablamos de explotación de una marca, tenemos varias formas de hacerlo. El mismo puede ser un contrato de licencia. Hablamos del caso Harley Davidson, en donde la empresa únicamente lo que hizo fue contactar a terceras personas para que montaran bares, restaurantes, o otros para que hicieran unas tiendas, o para que produjeran y crearan unas chaquetas de cuero. Está el tema de los contratos de franquicia, cómo a través de un contrato de franquicia puedes hacer que la marca sea mundialmente conocida. El caso de McDonald's, esa franquicia tan famosa también, el Subway, entre otras, principalmente de comidas que, bueno, llegaron a estar prácticamente la mitad del planeta. Y también tenemos esos contratos de distribución, evidentemente, en donde uno ya empieza a conocer una marca en otros lados y, bueno, uno busca también ser un distribuidor autorizado de esa marca en una jurisdicción o en un país específico. Antes de registrar una marca, ¿qué debo hacer o qué debo saber? Bueno, lo primero que debo hacer es una búsqueda de marcas registradas. Ver si hay otra persona la tiene previamente registrada. De igual forma, deben ver si la marca encuadra en una de los puntos señalados anteriormente en rojo, si es una marca descriptiva genérica, además de ver si encuadra en aquellas láminas que pasamos anteriormente sobre lo que no puede ser registrado, sobre nombres que tengan groserías, productos o cosas que sean prohibidas como tal, que parece ser un país, una insignia de un país, una bandera. Esos son signos que no pueden ser registrados como marca. Igualmente, asegurarse que sean fáciles de leer, escribir, deletrear y recordar. Ocurre mucho ahorita a través de la globalización de marcas chinas y asiáticas en general, que son muy difíciles de leer o pronunciar, y bueno, evidentemente son marcas que van a ser muy difíciles de que se posicionen en un mercado específico. También que sean marcas que se presten todo tipo de medios publicitarios, que no tengan connotaciones negativas, muy importante, y que efectivamente después uno pueda comprobar el nombre de dominio en las redes sociales para su mejor explotación o propagación comercial. El procedimiento de registro de una marca, sobre este punto les quiero comentar que, bueno, voy a ser muy breve. Una vez que uno presente los recaudos ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el SAPI, puede pasar aproximadamente un año, 12 meses, para la obtención del registro, ¿no? Puede ser menos, puede ser más, pero es importante que se asesoren con una persona especializada. Yo le recomendaría que fuese un abogado que los asesorara con todo lo que sería la presentación del registro de su marca ante el SAPI para evitar cualquier tipo de inconvenientes y acciones oficiales innecesarias, ¿no? Esto es evidentemente una especialidad que las personas a través de la práctica han logrado de alguna forma hacerlo más fácil para obtener el registro. Pero bueno, se tarda de 3 a 4 meses después de la presentación, hay una revisión de las listas o preguntas, debe ir una clasificación de una marca, va en una clase específica, y nosotros nos guiamos por el clasificador internacional de NISA.
que hay una clasificación de productos y de servicios. Dependiendo de la rama donde ustedes comercialicen esa marca, irán a una clase en especial. Hay un examen de forma, que evidentemente que se cumplan todo lo expresado anteriormente, que se cumplan todos los requisitos formales que estén indicando la clase correcta para los productos o servicios de forma correcta. Y después hay una publicación en un diario digital del SAPI. Y después viene un examen de fondo, es para justamente revisar que no haya ninguna marca igual o similar previamente registrada, o que el signo distintivo consista en una de las causales que prohíben su registro identificado anteriormente. Entonces, bueno, todo este proceso puede tomar aproximadamente 12 meses, puede ser menos, puede ser un poco más, todo ello si no llega a ocurrir ningún obstáculo importante en el camino. Quería cerrar la presentación porque ya me estoy extendiendo mucho sobre el caso McDonald's en Rusia, cómo McDonald's se despide de Rusia después de la caída del muro de Berlín. Vieron cómo varias empresas americanas y europeas habían ingresado al mercado ruso. Hoy en día, después de lo que está ocurriendo en Ucrania por la invasión rusa, varias de las cadenas, bueno, han decidido abandonar el país y vender su negocio. Hoy en día, bueno, hay otras empresas abriéndolas que son locales y el nombre que le han puesto es Sabroso y ya. Pero evidentemente, cuando uno ve todo lo que es el local y las cosas, se asemejan bastante, ¿no? Y uno ve cómo se han venido aprovechando de ese reconocimiento que habían obtenido en Rusia. Las marcas, las redes sociales y los influencers. Esto también es un tema, bueno, de bastante debate actualmente. Inclusive, creo que fue ayer o antes de ayer, un famoso chef se rehusó y trató de viralizar a una influencer que pretendía comer gratis en su restaurante. Él no quería, y bueno, querían hacer un intercambio, que esto es una práctica muy, muy común entre los influencers y los de negocio, y los negocios, y bueno, en ese caso se salió de las manos, pero hoy en día existen más de 10 millones de perfiles de empresas en Instagram. El 71% de las grandes marcas hacen uso activo de esta red social y genera un engagement a diario de los usuarios. El 70% de los hashtags en Instagram han sido creados por marcas. Todo el mundo quiere posicionar sus marcas a través de estos canales de publicitarios o estas plataformas que existen en Internet. Y también, por el contrario, se ha aumentado el número de infracciones marcarias por el tema del control, ¿no? Y temas también de competencia desleal y publicidad engañosa para desviar la atención de los consumidores. Rápidamente, para tocar un poco lo que son otros mecanismos de protección de propiedad intelectual, que es una patente. Una patente es el derecho exclusivo otorgado para una invención por tiempo limitado, que normalmente suelen ser 20 años, ya sea de un producto, un proceso que provee una nueva manera de hacer algo u ofrezca una solución técnica a un problema determinado. Esta es la definición de la OMPI, revisada en el año 2021, y los 3 requisitos para obtener una patente es que sea nuevo, es decir, que no existía antes, que tenga un nivel inventivo, es decir, que venga de un esfuerzo humano importante para lograr esa invención, y por último, no menos importante, que tenga aplicabilidad industrial. Se entiende por la aplicabilidad industrial es que una persona versada en esa área técnica pueda reproducirlo y no sea algo totalmente teórico. ¿Okay? Tenemos patentes muy importantes a través de los años, como puede ser el teléfono, algo más moderno podría ser dentro del área técnica o del área civil, alrededor por lo menos lo que nos interesa a nosotros en Venezuela, el tema de explotación de petróleo. Hay taladros especiales que cuentan con estos 3 requisitos: novedad, nivel intestivo y aplicabilidad industrial. Y bueno, efectivamente han obtenido las patentes en varios países, ¿no? Toda máquina y herramienta nueva, instrumentos de uso comercial, mejoras en las cosas ya conocidas. Inclusive en el mundo de la moda actualmente existen patentes interesantes, como puede ser en los zapatos, ¿no? Para los que hacen running y corren y tienen actividades deportivas. Aparatos de aplicación medicinal en el área técnico-científica, hay muchísimos también. Mecanismos de aparatos que perfeccionan resultados.
y nuevos procedimientos para la preparación de materia. El área farmacéutica solía ser una de las más importantes. Hoy en día estamos muy contentos porque el SAPI está otorgando nuevamente patentes en el área farmacéutica y es un área, un sector industrial muy importante en el país que esperemos que se reactive. Pues que pueden ser objeto de patente, el nuevo modelo digo, industrial, que es una subcategoría de patentes distintas que protege la parte estética, los nuevos procedimientos para la preparación de productos químicos y bueno, dentro del área tecnológica también una serie de patentes, aunque es un área actualmente muy controvertida. Hay una serie que se la recomiendo, una miniserie, que es el TerraVision, que es el caso de Google y una empresa alemana que muy conocido a través del Google Earth y como ellos dicen o alegan que fue infringida su patente. Se las recomiendo porque es bastante ilustrativa. Y bueno, quisiera pasar también al tema de derecho de autor. Derechos de autor están destinados a proteger las obras del ingenio, tales como novelas, poemas, obras teatrales, planos, escritos, programas de computación, composiciones musicales, entre otros. Se protege es la expresión de la idea, no la idea en sí misma. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? De que yo escribo un libro sobre religión, de Dios, del amor, no quiere decir que nadie más pueda hacerlo, sino que la forma en que yo expresé la idea, ahí es donde radica la protección de mi derecho como autor. Otro mecanismo de protección de propiedad intelectual son los secretos comerciales. Estos son muy importantes hoy en día porque todos los mecanismos de protección o todos los activos de propiedad intelectual inicialmente nacen como un secreto comercial, ¿ok? Cuando yo quiero idear una marca y no lo sabe la gente porque no lo he lanzado, es un secreto comercial. Y de ahí es tan importante que la gente sepa reconocerlo para que eviten divulgarlos de una forma inadecuada. El secreto comercial gozará de protección siempre que sean secretos, tenga un valor comercial y consten el soporte físico. Aquí está principalmente muy conocido la receta de la Coca-Cola, que es un secreto comercial que actualmente está en una boda en Atlanta, donde está el headquarters de la compañía, y solamente 8 personas tienen acceso. Está el Kentucky Fried Chicken con su famosa receta crispy. También hay otros desde el punto de vista tecnológico, como puede ser el que es considerado actualmente el secreto comercial más valioso del mundo, que es el algoritmo de Google, que bueno, puede predecir y ver tantas cosas a la vez que es increíble, a la vez que el software que tiene la cadena Zara, la cadena española de ropa Zara, que puede llevar prendas de vestir a la tienda y predecir qué ropa van a consumir y bueno, ellos toman las predicciones y son 7, 8 veces más eficientes que sus competidores. Entonces, estos secretos comerciales están en todo tipo de negocios, grandes, chiquitos y medianos, y son como un globo. Una vez que los pinchan, se explotó y ahí se fue. Por eso radica lo importante de mantenerlos secretos, de poner a firmar contratos de confidencialidad o acuerdos de confidencialidad a cualquier persona con la que van a divulgarle información. Son objetos de medidas razonables, para mantenerlo en secreto por parte de la persona que legítimamente lo controla, incluidos los acuerdos de confidencialidad entre asociados y empleados. También esto suele ser entre un contratado y los dueños de la empresa que firmen dentro del contrato laboral unas cláusulas de confidencialidad para no divulgar toda la información que ellos obtuvieron a través de su relación laboral. Bueno, esto sería todo de mi parte. En verdad, agradezco a todos por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y bueno, se abre la ronda de preguntas. Gracias, Joaquín. De verdad, mientras los asistentes se animan a hacer sus preguntas, definitivamente el mundo de la propiedad intelectual para todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy es un área de sumo interés. Seguramente nos acompañan algunos emprendedores que están en esa fase inicial de
del desarrollo de un proyecto y justamente uno de los iconos importantes es el momento, de ese momento inicial es ir pensando en todo lo que implica la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Es importante destacar, como nos decía Joaquín en la sección de cómo fortalecer mi negocio, que la propiedad intelectual son realmente representan derechos patrimoniales, es decir, es un activo de la empresa, del emprendimiento, en este caso, algunos de ustedes, con lo cual, en la medida de la evolución del proyecto, terminan representando un valor súper importante, incluido inclusive en los activos y en los balances, en los estados financieros de las grandes corporaciones. Eh, por otro lado, como nos explicaba Joaquín, es importante destacar que la protección es territorial, es jurisdiccional, es por todo lo que hemos hablado acá, dirigido, por supuesto, a Venezuela. Cada país tiene sus sistemas de protección y la validez de la protección también de esas marcas, de las patentes y distintos derechos colaterales que nos presentó Joaquín son territoriales, ¿no? Así que bueno, ya creo que se han ido formulando algunas preguntas. Antes de comenzar con ellas, agradecerles nuevamente la participación. Interesante, una de las primeras preguntas están relacionadas, Joaquín, con el tema de las patentes. Nos pregunta Jairo Pacheco, buenas tardes, en caso de tener una patente aprobada, se cuenta con un plazo, dice él, de 3 años para explotar la misma en caso de una pandemia como la actual. ¿Qué pasos deben seguirse para solicitar una extensión del plazo si ya está por cumplirse los 3 años? Aquí había que aclarar, bueno, en materia de patente, Joaquín, te lo dejo, sí, tú nos estabas explicando el tiempo de la duración de la protección de una patente, ¿no? Jairo habla acá de 3 años, pero no sé si estamos hablando en materia de patente de invención o si estamos hablando de algún otro tipo de patente, pero quizás puede desarrollar el tiempo de duración de la patente, Joaquín. ¿Cómo no? Posiblemente, bueno, lo primero que habría que ver es si estamos hablando de Venezuela o si es en otro país, ¿no? Y lo que viene siendo la explotación, lo que entiendo, de una vez otorgada, debes efectivamente explotarla. O sea, o estaría sujeta a una cancelación, una patente que tú obtengas y que no la explotes comercialmente. Pero bueno, todo va a depender del país del que esté hablando. Por ahí vi también bueno, está pidiendo nuestro número telefónico, que por supuesto, con muchísimo gusto ahorita te lo haremos llegar. Y bueno, en el caso de la pandemia, ¿ok? Uno puede alegar razones de fuerza mayor, que evidentemente la pandemia nos afectó a todos. Hubo un mandato de todos los gobiernos prácticamente en el mundo en donde solicitaban que todo el mundo estuviese con los negocios cerrados. Entonces, evidentemente, ahí tenemos un argumento bastante fuerte, con lo cual podemos alegar que no se pudo explotar la patente comercialmente durante esa fecha, durante esos años. Perfecto, gracias, Joaquín. Nos preguntan, ¿los nombres propios de una persona se pueden registrar? Y la segunda, ¿qué acción pueden ejercer en caso de un tercero esté usando mi marca? Quizás una Bueno, parte está relacionada con la parte del nombre y otro con una marca, imagino, comercial. sí, no, bueno, evidentemente conocemos muchas marcas que tienen nombres o apellidos de personas, desde Carmelos Papeluquería en Venezuela o Disney, que era el apellido de Walt Disney, o Ford para carros, que era el apellido de Henry Ford. Eh, Son marcas que pueden efectivamente obtener el registro. Son marcas que a través de su uso causan en la mente del consumidor un reconocimiento de calidad de ese producto o servicios que ofrecen. En el caso de Disney están las películas y uno sabe qué tipo de película va a haber. En el caso de Ford, el tipo de carro o de vehículo que tiene. Y en el caso de Carmelo, para poner un ejemplo ya en el mercado venezolano de qué tipo de barbería uno está asistiendo. Entonces, sí, evidentemente sí se puede. La ley tampoco es muy clara. Tenemos una ley del año 55 en relación a los nombres personales.
El SAPI actualmente pide algunos requisitos adicionales cuando se trata de un nombre personal, pero la respuesta en términos generales sería sí se puede. Ahora, si hay una persona que está utilizando un nombre y un apellido para tratarse de involucrar como si fuese otra persona, ya estaríamos hablando de otra cosa y habría que examinar caso a caso para ver qué podríamos hacer en ese supuesto. Gracias, Joaquín. Otra pregunta interesante porque tiene que ver con otro tipo de protección. Dice, ¿los programas educativos de una corriente de pensamiento pueden ser protegidos? Y más o menos en la misma línea, eso lo preguntaba Mariela Llanes, en la misma línea María Ocana, pregunta si, ¿en qué rango se ubican los juegos educativos? Bueno, yo los pondría en el tema de derecho de autor, trataría de buscar la protección por derecho de autor. Evidentemente, todo lo que es un programa educativo en particular tiene una metodología específica y efectivamente podría ser novedoso. Y como está redactado o está desarrollado por esa persona, podríamos consignarlo como una obra y esa protección vendría siendo a través del derecho autor. Gracias, Joaquín. También nos preguntan, aparte de agradecimientos múltiples acá, muy educativos, preguntan, ¿se pueden registrar los secretos comerciales en SAPI Venezuela? María Auxiliadora pregunta. Listo. Los secretos comerciales. No, justamente parte del secreto comercial es que lo mantienes secreto, no se lo dices a nadie. Fíjate la fórmula de la Coca-Cola está guardado en una bóveda y bueno, Google también tiene es muy celoso acerca de quién sabe, quién conoce los algoritmos de la empresa. El secreto empresarial no debes ir a una oficina pública a registrarlo porque justamente haces el disclosure, ¿no? Estás descubriendo, estás enseñando tu secreto y queremos hacer exactamente lo contrario. Que si lo enseñara y cumple con los requisitos de patentabilidad, podrías obtener la patente. Por lo tanto, son dos mecanismos distintos, ¿no? Buscar la patente, que es buscar la exclusividad, normalmente por 20 años, o buscar el secreto comercial, no se lo digo a nadie, lo retengo, la gente no puede hacer ingeniería reversa del mismo, por lo menos es difícil hacerla, y por lo tanto, al ser difícil esa ingeniería reversa, yo mantengo mi secreto comercial, mantengo mi ventaja competitiva y soy buscando ser el líder en el mercado. Gracias, Joaquín. Yo creo que vale la pena complementar el tema de patente y por ahí hay otra pregunta. Es que el tema de que la duración tiene que ver, es que los gobiernos, bueno, dan esos derechos exclusivos de explotación, pero después lo que buscan es que se haga pública para que siga la evolución de la humanidad, hayan nuevos descubrimientos basados a lo mejor en algunos que ya existieron, pero la idea es que sigamos evolucionando. Esa es una de las grandes diferencias, lo que plantea Joaquín, ¿no? El secreto industrial, bueno, es algo que queda reservado y no compartido. En el caso de las patentes, sobre todo de invención, tienen que ver con que justamente vencido el plazo de la protección de la misma pasa el dominio público y lo que busca es que otros inventores, otras iniciativas continúen sus investigaciones y puedan desarrollar nuevas patentes. Dicho esto, nos preguntaba por acá Gabriela Rodríguez, ¿cuánto tarda la aprobación de una patente? Si hablamos del caso venezolano, y dependiendo de, habría que establecer en qué área, ¿no, Joaquín? Correcto, correcto. Mira, es difícil establecer unos años específicos, toman años desde su presentación, pero ese análisis normalmente puede tomar, y así es el promedio en Latinoamérica, de 5 a 10 años, ¿ok? Para evaluar y determinar si otorgan o no una patente. En el caso venezolano ha sido bastante complicado porque, bueno, pasamos muchos años sin otorgar patentes y hoy en día sí lo están haciendo, pero también el tema de la duración es un tema álgido y controvertido, ya que la ley de propiedad industrial vigente establece que son de 5 a 10 años a solicitud del solicitante o a petición del solicitante, mientras que la decisión 486 nombraba que eran 20 años desde su presentación
Entonces, hoy en día, el SAPI, a través de un tratado internacional, está otorgando patentes por 20 años desde la fecha de concesión, lo cual es mayor tiempo para el administrado, que es algo favorable para ellos, ¿no? Pero mira, va a depender del área técnica, del país, si la presentó en Venezuela o en otros países, y normalmente puede tomar entre 5 o 10 años basado en un examen de patentabilidad serio. Gracias, Joaquín. Otra pregunta es procedimiento para registrar música. Sí, derecho de autor. Derecho de autor, uno debe presentar los recaudos, que normalmente uno suele colocarlos en un CD. En ese CD están las canciones, los tracks, y también están las letras y todo lo que sería la composición musical. Esos serían prácticamente los requisitos y bueno, uno va y los consigna en el SAPI, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y bueno, pasa también por un examen, que es un examen bastante corto, y le otorgan al autor un certificado de registro, que es una prueba preconstituida, que en el caso que llegue a necesitarla porque una persona hizo un plagio de su obra, bueno, presenta ese certificado de registro de derecho de autor. Gracias, Joaquín. Bueno, voy a seguir un poquito en el orden. También nos pregunta Alexandra acá, buenas tardes, Anita Capozzi de Sportello Joint. Tengo una pregunta, ¿cuál es la clave para proteger un secreto industrial? Creo que ampliaste un poquito en la pregunta anterior y tiene que ver mucho con, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? El secreto, ¿no? Mantenerlo secreto es la clave. Nosotros, por nuestra cultura venezolana, solemos hablar mucho y decir mucho y contar bastante, que además es algo bueno porque evidentemente nos dan buenas ideas, ¿no? Pero hay cosas que sí definitivamente hay que mantenerlas en secreto y protegerlas. Y las proteges es manteniéndolo en casa. Si hay una persona que va a entrar a tu casa, a tu negocio, bueno, tú le haces firmar un contrato de confidencialidad de no divulgación. El caso Coca-Cola ha sido muy exitoso, igual que el caso Google, porque ellos tienen empleados diversificados en diversos lados y lo que hacen, cada uno de ellos no está relacionado con lo otro, o por lo menos ellos no lo saben, y al final unen una sola pieza, y ahí es que los empleados de estas empresas no conocen la fórmula completa, sino pedazos de la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían buscar, una estrategia que mantenga en secreto y que no divulguen la información. Grandes empresas tienen esos secretos en sus bóvedas o en bancas. En las bancas tienen bóvedas de seguridad donde tienen casillas donde... Correcto. Justamente creo que una de las estrategias es tenerlas por separado, ¿no? Cada uno tiene una parte. Y hay un requisito que es mantenerlo en un medio de expresión físico. O sea, debes tenerlo en un medio de expresión físico. No debe tampoco ser algo en el aire que lo tengo en la mente y me quede. No, por eso la bóveda, porque lo tienen en físico y lo guardan ahí. Jairo, que nos había preguntado sobre el tema de la duración de la patente, nos aclara acá que la invención era en los Estados Unidos. Jairo, si quedó alguna duda en relación a esa pregunta, por favor, escribe cuál es el alcance adicional y con mucho gusto te lo aclaramos. Yo le voy a escribir a Jairo mi correo para que me escriba esa pregunta, porque estoy leyendo tal cual, que tiene en Estados Unidos y realizó una solicitud PCT. O sea, debe ser sí, hay que verlo en detalle, Jairo, pero efectivamente los temas de force majeure, lo que es fuerza mayor, podría ser alegado. Evidentemente, y esto es algo que siempre recomendamos cuando tratamos con otras jurisdicciones, recomendamos tener abogados o contactar abogados en esos países. Es muy importante y de ahí, bueno, que nos contactes a nosotros porque te podemos ayudar para ser bien eficiente con el tema de los costos. Todo este tema de las patentes y solicitar patentes en extranjero es bastante costoso si uno no se organiza. Y bueno, hay que estar claro también con las expectativas de éxito en cada uno de esos países. Entonces, te estoy escribiendo aquí mi correo para que me envíes, bueno, ya vi que Alessandra también los había enviado, entonces, bueno, estamos a la orden, Jairo, para cualquier cosa que necesites. Daniela, tengo una peluquería canina bajo el nombre de dos de mis perritos fallecidos. Según su fortaleza, ¿cuál es el rango, en cuál rango entra? Es decir, bueno, es una peluquería canina.
cuyos nombres son los nombres de los perritos, ¿no? No, está bien, depende del nombre de los perritos, pero no habría que ver cuál es el nombre de los perritos, pero no tendría ningún problema. Si es distintiva, se cumple su función diferenciadora en el mercado, y si evidentemente no tiene ninguna connotación, y debería buscar el registro de la marca para evitar que otras personas busquen de alguna forma copiarla. Miren, yo viendo un poco las preguntas, algunos que entran, por supuesto, en un terreno de discusión, voy a proponer es que quizás otro día podamos hacer un trabajo, un tipo taller más específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, Brian nos pregunta, siendo una marca completamente nueva y desconocida, debería centrarme en que sea evocativa. ¿Cómo puedo saber si mi marca es ineficiente? ¿Podrías Ahí repetir entra la el pregunta, terreno. Hugo? Disculpa. Sí, dice, siendo una marca completamente nueva y desconocida, debería centrarme en que sea evocativa. Bueno, ya sabemos que hay una diferenciación en los tipos de marcas. Dice, ¿cómo puedo saber si mi marca es ineficiente? No necesariamente debería centrarse en que sea evocativa. Como comentaba, ese es el tipo de marca que más le gusta a los especialistas de mercadeo, porque causa en la mente del consumidor, bueno, Best Buy, el mejor lugar de comprar, Bake and Shake, o sea, causa en el consumidor una especie de conexión, de decir, wow, esto es bueno, voy por esto me va a gustar, esto tiene buena calidad. Pero normalmente recomendamos marcas aleatorias o marcas de fantasía, porque suelen tener mayor fortaleza. Eh, las marcas aleatorias son nombres que ya existen y que únicamente identifican un producto o un servicio que no está relacionado con ese nombre. Entonces, bueno, en el caso de ella y en su pregunta, bueno, me gustaría más bien que nos escribiera un correo Sí. y analizar su caso de forma puntual. Quisiera aprovechar también la oportunidad de mencionar un programa que nosotros tenemos en la firma, en J Partners, que es la asesoría gratuita a emprendedores que están comenzando un negocio. Nosotros en la firma, bueno, los asesoramos y les hacemos el traje a la medida de forma gratuita. Y bueno, ya después si lo quieren hacer con nosotros, si quieren buscar a otra persona para que les haga el trabajo, no hay ningún problema. Pero lo que es la asesoría inicial, nosotros lo hacemos como un proyecto pro bono dentro de la organización. Discúlpame, Joaquín, aquí tenemos, Jairo, está Melissa y Jairo, pero bueno, por un orden primero las damas, vamos a dar la palabra a Melissa, a ver cuál es su inquietud, su pregunta, que tiene la mano levantada. Feliz tarde para todos, Joaquín. Bueno, gusto verte personalmente. Sí, nos conocemos. Él nos conocemos, él ya conoce el caso, pero la pregunta es puntual. Yo logré sacar el derecho de autor de mis publicaciones, pero dice derecho de autor internacional. Ahora quisiera saber cuán amplio es ese derecho de autor y si realmente es internacional o hay que hacer algo más para que eso abarque más espacio en el globo terráqueo. y en la, Mira, sí. Es muy interesante tu pregunta y yo creo que va a aclarar muchas dudas. Venezuela, como país, forma parte de un tratado internacional, que es el Tratado Internacional de Berna, que es un tratado internacional de derecho de autor. ¿Ok? ¿Qué dice este tratado internacional? Que una obra protegida en uno de los países miembros, una obra de derecho de autor reconocida y protegida en uno de los países miembros, tiene validez en los otros países miembros de este tratado. Por lo tanto, Venezuela, a ser país suscrito y ratificar este tratado internacional, sí se considera tu título y certificado de derecho de registro de derecho de autor en esos otros países. La ley venezolana, la ley de derecho de autor, es muy benevolente, muy buena, igual que también existe en otros países, y que permite y dice que la protección de una obra comienza desde el mismo momento de su creación. Es decir, que si yo estoy escribiendo un libro hoy en día en mi archivo Word, en mi máquina, y lo guardo, al momento de yo guardarlo con esa fecha que tiene en el archivo, ahí ya está, ya yo tengo una obra protegida por derecho de autor. Ahora bien, recomendamos obtener ese certificado ante el SAPI, que uno lo busca ante el SAPI. ¿Por qué? Porque es una prueba.
ya es una prueba preconstituida, un certificado de registro de que yo soy dueño de esa obra, igual como puede ser un carro. Yo voy al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y tengo mi certificado de derecho de autor del carro, que este es mi carro, igualito. Yo puedo comprar el carro por notaría y tener el papel que firme ante notaría ahí en mi escritorio, pero es un trámite que deberías hacer ante el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y tener tu prueba de una vez. Lo mismo ocurre con el derecho de autor, y eso es lo que recomendamos, que vayan y registren en el SAPI, buscando justamente el certificado de registro de derecho de autor, y ese certificado tendría validez en cualquier otro de los países miembros de este tratado internacional, que son más de 100 países. Una última pregunta, ¿esto tiene un límite de tiempo o es indeterminado? Bueno, la ley de derecho de autor te dice que son 70 años después de la muerte del autor, o sea que es por muchos años. Es eterno. Prácticamente. Bueno, estamos viendo cómo películas de Disney, por ejemplo, que eran de estos famosos hermanos que hicieron Blancanieves y ese tipo de cuentos, hoy en día, al vencerse el derecho de autor, empezaron a salir nuevas películas de este estilo. Por ahí salieron una Blancanieves en España, salieron como 2 más por allá. Entonces, es muy común de esperar que se venza el derecho de autor para después empezarlo a utilizar, porque se entiende que está en el dominio público. Lo mismo ocurre con las patentes, y sobre todo las patentes del área farmacéutica, en donde tenemos un producto farmacéutico patentado, por decir, para la alopecia o para la diabetes, pasan los 20 años y después pasa al dominio público y se puede vender por cualquier empresa farmacéutica la podría vender. En el caso de la tecnología, en el tema de las patentes, que también fue un caso muy sonado, que fueron las impresoras 3D. Las impresoras 3D tenían una patente por 20 años. El dueño de la patente quería cobrar un rialero para que las personas utilizaran esa impresora, y al final, bueno, lamentablemente no le sacó mucho provecho, se venció la patente y se popularizó lo que fueron las impresiones 3D, y hoy en día, bueno, son infinitos los negocios que imprimen en este tipo de tecnología. Gracias, Joaquín. Jairo, no sé si tú tenías todavía la intención de hacer la pregunta. ¿Quedó claro? Ok. Por tema de tiempo, no sé, Marco, si podemos hacer algún par de preguntas adicionales. Tenemos acá algo interesante, Joaquín, sobre las expresiones bajo el formato de hashtag en redes sociales, debido a su particular función al ser una herramienta de posicionamiento, podrían ser susceptibles de protección o de propiedad intelectual, de protección de propiedad intelectual, son equiparables a los lemas. Quizá ahí hay que aclarar un poquito el tema de lemas, marcas. Bueno, el hashtag es una mención, ¿no? Una mención en una plataforma, en una red social, en donde buscas tal cual un posicionamiento de esa marca. Puede ser un lema, pero puede ser una marca comercial, de un producto, de un servicio, puede ser incluso una denominación de origen, pero su función principal es el posicionamiento en esa plataforma específica. Por lo tanto, tú lo que buscas es el registro de la marca en esa jurisdicción específica donde tú vendes o ofreces ese servicio. Y bueno, a través de ello es que buscas la protección como marca como tal, pero en la plataforma, dentro de la plataforma no. Uno puede inclusive tumbar o hacer el shutdown de cuentas en plataformas como Instagram, Twitter, cuando están utilizando una marca de una forma ilegal, haciendo una infracción marcaria contra una marca que ya está previamente protegida, y bueno, su dueño legítimo y titular puede iniciar acciones en esa misma plataforma, en donde Twitter e Instagram tomarán las acciones necesarias, y normalmente a través de presentar un certificado de registro de la marca en un país específico es suficiente para que estas plataformas tumben esa cuenta de Instagram. Quizás eso puede responder un poco acá a otra pregunta, Joaquín, que tiene que ver con la fórmula Mónica. Buenas tardes. ¿Cómo se procede en el caso en el cual se registra una marca con un nombre parecido a otra? Ahí hay que aclarar que solo cambie una letra, por ejemplo. Además, alude a un servicio
de producto marca original, ¿se puede alegar una falsificación? Está el tema de la similitud fonética, ¿no, Joaquín? Y más que una falsificación, entraría también un proceso de infracción de marcas, ¿no? Correcto, correcto. Hay marcas cuyo único propósito es aprovecharse del éxito y de la reputación de otras, y que lo que hacen es cambios pequeños, bien sea en su logo o en el nombre, para justamente aprovecharse, ¿no? Y de igual forma identifican los mismos productos o servicios. Por lo tanto, esas personas dueñas de la marca original tienen acciones por las cuales podrían ejercer. Ahora bien, es posible que marcas que sean igual o parecidas coexistan en el mercado cuando identifican productos o servicios que son diferentes o no relacionados. Hay marcas, por ejemplo, y toco el tema de Polar, que nosotros sabemos que es una marca de productos de alimentos y de bebidas, y hay un famoso reloj deportivo que se llama Polar. Evidentemente, ninguna de las dos empresas tendría problemas porque son productos no relacionados, y hay una palabra clave que los abogados llamamos, es la palabra del riesgo de confusión. La confusión y estar enfocada en los consumidores. Entonces, si un consumidor podría confundirse al momento de adquirir unos productos, ahí habría un problema. Y es únicamente necesario que exista un riesgo. Solamente con un riesgo. Si existe el riesgo, ya es suficiente para prohibir a esa otra marca que quiere incursionar al mercado. Gracias. Hola, Valeria. Tenemos una pregunta de Valeria también, que nos acompaña hoy. ¿Es necesario demostrar el uso de la marca en Venezuela para que sea registrable? ¿Es para un emprendimiento? No es necesario. La ley venezolana no tiene ese requisito. Hay otros países que sí lo tienen. En el caso de Estados Unidos, es uno de sus requisitos para poder registrar la marca allá. Además, es un requisito bastante difícil, porque probar el uso no es algo difícil. Al momento de las pruebas que necesitas presentar, no son simplemente unas facturas o una página de internet, sino que a veces los examinadores de marca en Estados Unidos y en otros países solicitan unas pruebas más fuertes o más contundentes. Ok, voy a englobar un par de preguntas para cerrar, y nuevamente está la propuesta de hacer un taller abierto para aclarar algunas dudas particulares de sus proyectos. Este tiene que ver, es una pregunta de Israel, y ya con esto vamos cerrando. En cuanto a obras literarias, guiones cinematográficos, textos teatrales y su derecho de autor, debe registrarse autor y las obras, o las obras. Y por otro lado nos preguntaban que recordáramos cuál era la ley de protección de derecho de autor, cuál era el convenio. Me perdí un poquito por ahí, lo vi que estaba anotado, disculpen. ¿Cuál es el Tratado de Derechos de Autor? Ya con esto vamos cerrando. Ok, en relación a lo que es el tema cinematográfico, es un tema bastante rico por todo lo que influye, ¿no? Todo lo que son derechos de autor, y por eso nombramos los derechos conexos. Los derechos conexos son todos aquellos derechos que derivan del el derecho de autor o que están relacionados a ellos, ya que incluye producción, postproducción, comercialización, en fin, un gran número de actividades comerciales que están relacionadas a ellas, y que por lo tanto sí debe haber un mecanismo, una estrategia por lo cual todo el sistema cinematográfico lo debe hacer. Entonces, habría que examinar caso a caso cuál es la estrategia que tiene ese proyecto de una película específica, y en base a eso se hace, se establece cuáles son las acciones a tomar. Y el Tratado Internacional de Berna, que establece todo lo que es la protección de derechos de autor o el reconocimiento de esos derechos de autor obtenidos en otros países, y lo toman en consideración como si fuese, para que fuese tomado en consideración como si fuese esa misma jurisdicción. Y es un tratado internacional de ya de muchos años,
y bueno, en verdad que únicamente serviría el certificado de registro de derecho de autor obtenido en Venezuela, postillado y traducido y enviado a ese país. Ok, bueno, por supuesto habían varias preguntas de Jairo, pero quedamos claros, Jairo, como son cosas de quizás entrar en más profundidad y detalle. Quedamos, ahí tienes el contacto de nosotros a través de Joaquín. Igual ofrecer al grupo de Sportier Los Jóvenes que podamos hacer un taller y ir a unas preguntas también y respuestas más particulares al proyecto. Surgió aquí, ¿qué riesgo existe si exporto un producto y no tengo la marca registrada? Ya con esto vamos cerrando. Yo creo que es una pregunta interesante para ir concluyendo ya. Un riesgo evidentemente. Estás trayendo un producto, está exportando o importando, disculpa, exportando. Si exporto un producto y no tengo la marca registrada. Bueno, deberías registrarlo en ese país donde vas a comercializar ese producto. Eso es una función principal porque podrías tener muchos riesgos desde que esa marca ya se encuentre registrada en ese país, o que alguien te la registre primero que tú, o bueno, en fin, puede pasar muchas cosas. Y lo primero que debes hacer es contactar a un abogado en ese país, en esa jurisdicción donde vas a exportar, y que te hagan una búsqueda de antecedentes marcarios para ver que esa marca esté disponible, y también te hagan un análisis de registrabilidad en base a esa búsqueda. Bueno, si surgen algunas otras preguntas, como en tema respecto de tiempo aquí de la cámara, los asistentes, pueden formularla al correo. Alessandra también después puede circular a otros contactos de centrales y bueno, dejar abierta la posibilidad que hagamos un taller. Dependiendo del número de personas, podemos hacer algunos grupos presenciales, hacemos unas dinámicas de trabajo bien interesantes. Yo de mi parte también me voy despidiendo, no sin antes agradecer a Cabenit, a Sportello Giovani, en nombre de su coordinador nacional, Marco, te felicito, Marco Di Franceschi, pues asumiendo este rol ahora en el inicio, así que te deseo muchos éxitos y por supuesto decirte que cuentas con todo nuestro apoyo y todo el equipo, por supuesto, que estuvo, lo que llaman los que están detrás de las cámaras, en el área técnica, en la preparación. Muchísimas gracias a la señora Lidia también por siempre darnos la oportunidad de acompañarlo. Marco, bueno, las palabras de cierre te las dejo a ti. ¿Cómo no? La alianza ya existe, así que próximamente coordinaremos la actividad presencial. Para los que les interesa el video de la masterclass de hoy, que estuvo excelente, de verdad que muy complacido con la actividad, estará en las redes sociales de la Cabenit, tanto en YouTube, estará el video completo de hoy. Los invito también a que sigan las redes sociales de Instagram de la Cabenit, @Cabenit. Quiero agradecer a las personas que hicieron realidad este masterclass: Joaquín Núñez, Hugo Bazzani, Alessandra Bruttini, al equipo de la Cabenit, Federico Lioso, Mario Petraglia, y a la presidenta de la Cabenit, Lidia Bruttini. A todo el equipo de Sportier Los Jóvenes, muchísimas gracias por excelente masterclass. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Fue sumamente interesante y como le mandé un mensajito, nuestra sede está a vuestra completa disposición. Excelente. Gracias, hasta luego. Felicitaciones. Muy buenas tardes, chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos por sus mensajes, los leí a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.